Una tarde, vimos que en el edificio de enfrente había gran jaleo, trajín en entradas y salidas. Estaban inaugurando los estudios Chamartín, que más tarde serían los estudios Bronston y ahora se llaman estudios Buñuel. Había mucha gente, mucho bombo, coches que llegaban, coches que salían. Era nuestra gran oportunidad. Con un compañero que compartía las mismas ilusiones, cruzamos la calle y nos presentamos. Apuntaron nuestros nombres y dijeron que nos avisarían. Por muy experimentado que estés, por muchos años de oficio que tengas, cada vez que sales a un escenario o en el cine, cuando, tras decir motor, la cámara empieza a filmar y el director añade acción, si un doctor, un médico, te tomara en ese momento el pulso, se quedaría asustado de cómo se desacompasa y acelera el ritmo. Ser actor es emoción, convencerte de que vales, tener imaginación, que supere tu razón a la de los animales. Sobre todo, vocación, ni abrir ni cerrar vocales. No envidies a tus iguales y fija tu observación en las cosas más banales. Sé humilde, no cicatero. Respeta al espectador y trabaja con amor, no para ti, al compañero, que serás más verdadero al público y al autor. Buenas tardes, señoras, señores, amigos y amigas, bienvenidos a este acto. Es un acto de homenaje en el que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes agradecen su asistencia a este acto, como les decía, de homenaje a una de las más grandes figuras de nuestro teatro y de nuestro cine. Estamos aquí para homenajear a Paco Raval, Francisco Raval. Él ocupa un puesto de honor en el panorama artístico español y lo hace por mérito propio, porque la historia del actor Paco Raval es una historia de tesón, el de un joven que para conseguir su sueño de interpretar, de ponerse delante de una cámara, fue capaz de muchas cosas. Por ejemplo, de recibir una paliza como doble de Antoñita Colomé en La Rueda de la Vida, o de dormir en una portería maloliente, como él mismo nos refiere en sus memorias, a la salida del teatro, con tal de conseguir un papelito en Me casé con un ángel, con Antonio Casas, Isabel Garcés y Ángel de Andrés. La primera aparición de Paco en la pantalla se produjo en La pródiga, de Rafael Gil, en 1946, y su primer papel con frase lo tuvo en Reina Santa, un año después, dándole la réplica a Fernando Rey, posteriormente gran amigo y compañero. Gracias a su casual amistad con el poeta Dámaso Alonso, vecino del barrio donde Paco residía, pudo contactar con el director de teatro Luis Escobar. Era en aquel momento el director del Centro Dramático del Teatro Nacional María Guerrero. Escobar ofreció a Paco un papel secundario en Misbah, montaje en el que le vería actuar José Tamayo, que dirigía la compañía Lope de Vega. Al año siguiente, Tamayo lo contrató para hacer una gira por provincias y le dio su primer papel importante en El coronel Bridau. Allí trabajó, entre otros, con Carlos Lemos y con una primera actriz llamada Asunción Balaguer, de la que se enamoró, que fue la madre de sus hijos y compañera de toda la vida, y que tanto ha hecho por el fondo documental que hoy presentamos. A lo largo de su vida profesional, Paco participó en decenas de montajes teatrales, series de televisión y unas 180 películas, dirigidas por figuras tan importantes como Luis Buñuel, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Gillo Pontecorvo, Claude Chabrol, Mario Camus, Antonio Bardem, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, José Luis Cuerda o Pedro Almodóvar. Todos le recordamos como el Azarías de los Santos Inocentes, aunque el papel que le dejó verdaderamente colgado, y son sus propias palabras,
fue el de Juncal. Su trayectoria mereció repetidos reconocimientos en España y en otros muchos países. En 1953 recibió su primer gran premio, la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A este galardón le siguieron otros importantísimos en los festivales de Cannes, Valladolid, Montreal, Huelva, así hasta llegar al año 2000, cuando esta casa, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, le concedió el premio Goya a la mejor interpretación masculina por su papel en Goya en Burdeos. Nos complace especialmente iniciar este homenaje a Paco Raval con la intervención del presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el señor Enrique González Macho. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por su asistencia y agradecer a la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes el que nos permita presentar este acto en la Academia. No voy a hablar de la biografía de Paco Raval, que ya ha dicho Rosana. Su amplia biografía, todos ustedes la saben, la conocen. Yo particularmente tuve el honor, el privilegio, el placer de trabajar con él en varias ocasiones. Una vez cuando empezaba mi carrera en cine, fue la segunda película que hice de jefe de producción con él, película complicada además, no por él, sino por la película. Y produje, ya cuando aprendí, una película con él que fue un duelo de dos grandes actores, de Federico Lupi y Paco Raval, en Divertimento, que fue una película de la que estoy muy orgulloso, ¿no? Cuando conocí a Paco, pasé mucho miedo, como es lógico y normal, porque Paco imponía. Paco imponía por su historial, por su experiencia, por su físico, por su voz, por sus gestos, por su calidad, por su talento, por todo. Imponía mucho. Y tenía miedo. Además, era una película, como se hacía en aquella época, con poquito dinero y había que ir con muchas precauciones en todas las cosas y con muchas carencias. Pero fue una delicia trabajar con él. Fue una delicia trabajar con él. Era un hombre que se notaba que había estado en perpetua superación. Paco empezó de muy abajo y lo bueno de Paco es que se fue superando siempre. Es decir, Paco no tuvo un techo y a partir de ese techo hizo cosas, sino que Paco, cada día que pasaba, era mejor actor, era más importante y era más espléndido en su trabajo. Tenía una virtud en aquella película, que la dirigió Rafael Moreno Alba, que se llamaba Las Melancólicas, en aquella de respetar profundamente a muchas gentes que, bueno, una película bastante coral, excepto la figura de Paco, y los respetó a todos con una profesionalidad que demuestra su grandeza, de estar por encima de muchas cosas que en esta profesión nuestra pues muchas veces no es así. Y porque estaba seguro de lo que hacía. Él, recuerdo las palabras de Rafael Moreno, del director de la película, que dijo, es que esto sin Paco no hubiera sido posible. Y era verdad. Porque una cosa es lo que tenía en el guión, otra cosa es lo que estaba dirigiendo y llevando por buen camino Rafael Moreno Alba, pero Paco siempre superaba las expectativas que había con él. Paco tenía una enorme personalidad física, también con la voz, es de esas voces que nunca se olvidarán, como fue la de don José Isbert o la de don Fernando Fernán Gómez, las suyas, de las voces que puedes oírla sin ver ninguna imagen, pero todos la reconocemos perfectamente. Tan importante, una voz tan importante como es cuando eres actor. Pero la sabía emplear muy bien. Nunca le oí dar un grito, no era necesario, bastara con que te mirara y decías, madre, ¿qué he hecho? ¿No? Para que enseguida bajaras la cabeza y dijeras, cuidado. Y ya si te lo insinuaba o te lo decía, pues ya estabas apañado, ¿no? Pero nunca le vi pegar un grito en películas que eran bastante conflictivas, como eran las de aquella época, no lo necesitaba. Sabía imponerse, como hacen los grandes, simplemente con el gesto, con la mirada, ¿no? Paco fue un inconformista, y es lógico, fue un gran artista, y todo el arte es inconformista, eso es así. Paco tenía otras grandes virtudes, fue, y es un término que no me gusta nada en absoluto, pero lo quiero emplear en el sentido positivo, políticamente correcto. Nunca cambió su forma de ser en los tiempos tan difíciles y en donde hubo bastantes cambios, sobre todo a partir del año 75. Paco fue antes como era, lo fue después del 75 y lo fue hasta el final de sus días. Y pensaba igual, pensaba siempre igual, mantenía sus creencias
y las transmitía con toda claridad, con toda valentía y con toda honestidad. Y eso hizo que incluso sus adversarios políticos pues le respetaran. Cuando escribía, pues era muy sorprendente que en el diario ABC, que no era precisamente de la ideología de Paco, pues publicara sus versos. Y los publicaban con gran honor y una plaza. Por cierto, eso honra bastante al ABC de la época. Pero era, digamos, como una isla de agua cristalina en medio de un desierto. Y él, pues, le gustaba escribir, escribía muy bien, y era muy divertido. Era muy divertido. Recuerdo, no rodando, sino en acto lúdico en el Festival de Cannes, en una ocasión, que me junté con él y con Emiliano Piedra, vaya par, ¿no?, a tomar copas. Y realmente nos bebimos el bar entero, y cuando acabamos las copas, pues nos fuimos a un tablao flamenco que había en Cannes, que era un tablao flamenco indudablemente en Cannes hecho para los turistas que vienen en barco indonesios, porque no tenía nada que ver con el flamenco. Pero me acordé de una cosa, y es absolutamente cierta, que Paco, pues en lugar de decir, esto llevámonos de aquí, pues dijo, mira, la niña esa ha dado el compás bien una vez. Por una vez ha dado bien el compás. Sacó lo bueno que tenía aquella chiquita que no sé, sería de Singapur y bailaba allí flamenco. Dijo, la niña acerta con el compás. Y bueno, estuvimos ahí un ratito y luego, como pudimos, no de forma muy recta, pero derechos, nos volvimos al hotel los tres. Era muy divertido. Paco era muy divertido y claro, y sobre todo cuando imitaba a Fernando Fernán Gómez. Eso era absolutamente maravilloso. Igual que cuando Fernando le imitaba a él. Con lo cual te lo pasabas francamente bien, ¿no? Tenía un talento intuitivo. Dicen que los hombres con talento lo saben todo por la intuición. Sí, pero bueno, puedes saber todo y luego no saber aplicarlo. Paco lo sabía por intuición, probablemente, lo sabía asimilar y lo sabía transmitir, que es lo verdaderamente difícil. Tuvo momentos difíciles, como es las carreras generalmente artísticas en nuestro país. Tuvo momentos en que tuvo que autoexilarse, por llamarlo de alguna forma, a trabajar fuera donde era reclamado, cosa que creo que, afortunadamente, al margen de los problemas personales que yo pueda provocar, fue muy importante porque ha sido quizá el actor más internacional que hemos tenido en este país nuestro, ¿no? Y además, pues tuvo lo que más se puede aspirar, yo creo, en esta profesión, que fue el mejor actor en el Festival de Cannes, con lo difícil que es que el Festival de Cannes premia a un español, ¿no? Pero lo fue, es decir, tuvo artísticamente todo lo que se puede tener. Pero yo quiero hablar también de Paco como amigo. Era amigo de sus amigos, pero sabía elegirlos. Es decir, una persona puede tener amigos, pero es imposible que sea amigo de todo el mundo. Y él, te bastaba la mirada para que supieras que mejor no seguir por ese camino, porque no eras precisamente de su cuerda, de su agrado, ¿no? Pero tenía muchos amigos, en Asunción, muchos, y creo que muy buenos, y los amigos, de verdad, que conservó toda su vida, y creo que una de las mayores, generosidades que he visto en Paco era precisamente su concepto de la amistad y el trato que siempre daba a sus amigos, lo cual no quiere decir que siempre fuera el trato agradable, porque cuando se enfadaba, cuidadito, porque entre su presencia física, que era imponente, más esa voz inimitable, cuando se enfadaba había que tener cuidadito con él. Pero bueno, igual que se enfadaba, se le pasaba, ¿no? Y generalmente se enfadaba, y ahí vuelvo a un rodaje que tuve con él, cuando él veía que aquello que estaba haciendo no era exactamente lo que se debería de hacer, pero que le imponían hacer, o se hacía de una forma que no era la más correcta, porque era sabio en lo suyo, tenía una enorme experiencia, tenía esa intuición de la que he hablado antes y tenía el conocimiento. Y como era sabio, sabía perfectamente por dónde había que ir y dónde estaba equivocado el camino. Yo le admiré como actor mucho, le temí al principio, luego ya no, le admiré, luego me divertí con él, lo pasé muy bien y en muchas ocasiones tuvimos la oportunidad de hablar y de comentar y de charlar de él, como era un gran conversador, de las cosas más inesperadas que se pueden. Lo que pasa es que generalmente él sabía siempre mucho más que tú de las cosas. Y era un hombre con un gran coraje, era muy valiente, de hecho, vamos, creo que la valentía solamente la pueden tener los hombres talentosos, y tenía un puntito de soberbia, lo cual es una virtud. Eso es una virtud. Yo no conozco a ningún bobo que sea soberbio. Conozco soberbios bobos, pero como él era talentoso, era un hombre muy inteligente en ese aspecto. Y en esta profesión nuestra es necesario saber quién eres, dónde estás, por qué estás, y sobre todo cuando estás, porque te lo mereces. Y él se lo mereció siempre. Yo creo que eso es
es muy importante. Y fue muy honesto. En su vida profesional era un hombre honesto, era un hombre generoso, era un hombre que sabía respetar a los que estaban alrededor suyo, y también creo que por eso era querido en la profesión. Era un hombre muy querido en la profesión, Asunción. Y pienso que es una de las virtudes más importantes de él. Yo, para terminar, diría que hay una frase de Oscar Wilde, que me la he traído apuntada, que me encanta, que dice que si un hombre vive su vida de artista, su cabeza es su corazón. Paco, como no era cabezón, tenía que decirse que tenía un corazón enorme. Tenía un corazón enorme y es una frase creo que muy acertada para describirle. Yo, para terminar, diría que fue un gran artista, fue un gran amigo, generoso, inteligente y, sobre todo, y por encima de todo, una gran persona. Muchas gracias. No, Paco había sido eléctrico en los estudios Chamartín, porque él vivía por allí y con unos compañeros se enteraron que en los estudios necesitaban eléctricos, y claro, él sin saber nada de electricidad, y fueron, porque ya, dice, por lo menos tengo el pie puesto para si acaso cae algún papelito, porque a él lo que le gustaba era interpretar. Y en Reina Santa ya tuvo un pequeño papelito, le dieron, porque él siempre buscaba los guiones para ver si había un papel para él, de botones, de lo que fuera. Yo conocí a Paco, pero así de hola hola y nunca nada más, en el Teatro Romano de Mérida, cuando estábamos haciendo Julio César. Él interpretaba a Marco Antonio y yo hacía la mujer de Julio César, que es un papel muy breve. Pero él ya era estrellísima y yo pues estaba empezando en la compañía de Tamayo y no le volví a ver más que en el escenario, en que le vi en dos cosas que me fascinaron, que fue en La muerte de un viajante y en el Edipo, ¿no? Que estaba verdaderamente soberbio en la plenitud de su talento y bueno, me dejó impresionadísima. Se sentó a mi lado y me dijo, ah, ¿tú eres catalana? Sí, digo, sí. Dice, ¿sabes el chiste del catalán? Digo, no lo sé. Dice, había un negro que decía, ay, quien fuera blanco, aunque fuera catalán. Y yo me quedé muy... No entendía muy bien los chistes, pero no me gustó. Y se dio cuenta de che aveva messo la pata. Più tardi scoprirò che le nostre famiglie si sono anche incrociate, perché ho conosciuto la meravigliosa moglie Asunción e ho scoperto che la storia tra Raval e Asunción è un film bellissimo. No sé por qué cuento todo esto ahora. El caso es que después de haber trabajado en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, donde me quiso matar el cocinero y donde me eché en mi primer baile con María Asunción, una noche cálida de Navidad, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. E però durante quel film, in questa amicizia, io ho detto a Paco, il giorno che io faccio un film come direttore, come regista, io ti chiamo. E lui col suo vocione mi fa, tutti dicono così, ma non sarà vero. Dico, guarda Paco, se ti dico che quando faccio il mio primo film ti chiamo, non è vero. Vabbè. Quando io l'ho chiamato per il film, io credo che l'abbraccio che ci siamo dati, quando ci siamo incontrati per fare il mio film e lui attore, è stato l'abbraccio più forte, più sincero, più tra due veri amici. Ti hanno fatto male, eh? Sei disarmato? Prendi questa. Tieni. Forza voi due. Su, coraggio. Y después ya, en el 65, mi marido iba a dirigir su primera película, María Rosa, basada en una obra de Guimerá,
Y bueno, soñábamos con que pudiera hacerlo Paco, pero nos parecía dificilísimo y tal. Paco había tenido un tremendo accidente de coche y su brazo no estaba todavía en condiciones y estaba en un reposo forzoso. Pero le animamos tantísimo y le colgamos una chaqueta aquí toda la película y está genial. Y le llevaron un trozo de las historias de la radio y Buñuel nada más verlo, sí, sí, llámalo, llámalo. Y vino Barbachano, que era el productor, vino a España a contratarle, sí. Y luego hicieron el viaje juntos para México y allí es donde pararon en Cuba y lo confundían Paco con el Che Guevara, porque llevaba ya la barba para Nazarín y lo habían confundido varias veces. Io ho avuto la fortuna di lavorare con molti attori nella vita, molti attori importanti. E penso a Gian Maria Volonté, penso a Noiret, penso a Lancaster. Però nel mio cuore, sinceramente, ho un ricordo molto forte di un attore spagnolo che si chiama Paco Francisco Raval. Meraviglioso signore, questo uomo, un hombre spagnolo, questo uomo dignitoso, pieno di nobile pensiero, un comunista. Precisamente una tarde, mientras me esperaba, como siempre, anunciaron por radio el golpe en el Congreso de Tejero. Había circulado una carta de la ultraderecha, donde en una lista aparecían, entre otros, los nombres de mi hermano Damián y el mío como presuntos ejecutables por comunistas. ¿Se ha quedado usted muy colgado con ese personaje, con esa película? A mí la que más colgado me ha dejado yo creo que ha sido Juncal, ¿no? ¿Se escapa? Escapa. Pero va a tener que fiarme otra vez. Eso está hecho. ¿Quieres una carta de jamón? Gracias, pero acabo de almorzar. ¿Nos vamos de viaje? Sí, como los nómadas del desierto. Esos nómadas. Unos moros. Búfalo, tú eres para mí, de verdad, mi mejor amigo. Te digo más, el único amigo. Bueno, como decía al comienzo y ahora acabamos de oír en sus propias palabras, Juncal fue el guión que más le marcó, el papel con el que más se identificó Paco. Aquella magnífica serie de televisión de la que acabamos de ver unas secuencias fue escrita y dirigida por Jaime de Armiñán, rodada en 1988 y emitida en televisión española un año después. Durante 7 capítulos, la música de vainica doble nos introducía en las andanzas de un matador de toros retirado, José Álvarez Juncal, natural de Carmona, Sevilla y enraizado con Mazarrón, provincia de Murcia, como decía él en la serie. Junto a Paco completaban el excelente reparto de la serie Juncal, entre otros Carmen de la Maza, Emma Penella, Fernando Fernán Gómez, Manuel Zarzo, Lola Flores, Cristina Hoyos, María Luisa Ponte, la propia Asunción Balaguer y nuestro siguiente invitado, un actor, en palabras de Paco, nato e intencionado, con 1000 matices, gracioso y excelente muchacho, cuya interpretación de Búfalo pasaría a la memoria colectiva de la televisión española. Ahora es uno de los actores más imprescindibles de nuestra escena, Rafael Álvarez, el Brujo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Me he emocionado un poco. No he traído las lágrimas del oculo gel, pero... de Paco Raval se han dicho tantas cosas. Y antes ha hecho una semblanza maravillosa González Macho. Yo lo admiraba desde niño. Estas son las cosas curiosas, esas coincidencias significativas, ¿no?, que ocurren en la vida, que después lo conocí, trabajé con él y él fue mi mentor, me apadrinó y me impulsó. Y probablemente sin el espaldarazo
y la ayuda de Paco Raval, mi destino profesional no hubiera sido el mismo. De eso estoy completamente convencido, ¿no? Y fíjense, yo era niño y yo vivía en Lucena, en un pueblecito de Andalucía, y allí la gente seseaba. Y allí vino un día Paco Raval a rodar El llanto por la muerte de un bandido, de Carlos Saura, y yo tendría pues 8 o 9 años, ¿no? 8 o 9 años, y estaba allí en el Bar Regio, que era un bar, una cafetería de la plaza del pueblo, con mi prima, una prima hermana mía, mucho más mayor, que era como una tía, que ya murió, que era muy guapa, rubia, ojos verdes y unas manos preciosas. Tocaba el piano y era profesora de bordado de la Casa Singer. Era una señorita fina, y entonces era soltera, se confesaba mucho. Al buen entendedor pocas palabras le bastan, ¿eh? Y entonces esta señorita, siempre yo estaba con ella, era mi prima hermana, y entonces un día me llevaba para que no se le acercaran los hombres, me llevaba a mí. No, tengo que cuidar de mi primo. Y un día estábamos allí en la cafetería Regio, era un domingo por la tarde, aburrido, de pueblo. Yo me acuerdo que me pedía allí como un helado y tal. Mi prima estaba con otra soltera también. Se juntaban a hablar de cosas, de ellas. Y de repente paró un coche deportivo rojo en la puerta de la cafetería del Bar Regio. Era el único deportivo que habíamos visto allí. Yo qué sé, creo que el primero y el último, ¿no? Miraba la gente como las vacas miran ver pasar el ave, con una concentración absorta. Y así mirábamos nosotros, yo, un niño, el coche deportivo, y sale de ahí un personaje alto, claro, yo era un niño, alto, tal, con un sombrero y unas botas de montar, probablemente venía del rodaje y dijo, déjame el vestuario que voy a bajar al pueblo, a ver lo que cae. Y llegó allí, entré en la cafetería, y claro, las dos solteras, yo vi que alguien tenía que ser muy importante, aquel hombre, cuando mi prima soltera y la otra miraban de aquella manera. Probablemente tuvieron que confesarse otra vez después de la mirada. Miraron así y yo dije, ¿y quién es? A mí me parecía que era un cowboy, ¿no? Que venía las botas, el sombrero y tal. Y me dijeron, Paco Raval. Y yo dije, ¿y quién es Paco Raval? Y me dijeron, un actor de cine. Cine, que era como se hablaba en Andalucía, ¿no? Todo con la S, la Virgen de Araceli, si es necesario hacer algo se hace. Y hoy ha venido un actor de cine. Y yo dije, pues yo de mayor quiero ser actor de cine. Entonces, pero fíjense qué cosas más, lo que es la vida, ¿no? Yo me vine a Madrid a estudiar Derecho, estudiaba Derecho, y me daba vergüenza llegar a mi padre los veranos, que me decía, ¿cómo van los estudios? Yo decirle, bien, pero yo quiero ser actor de cine. Me diría, tú eres gilipollas. Un día lo solté, y mi madre, que tenía más sentido pragmático, me dijo, eres tonto. ¿Actor de cine y tú? ¿Tú te has visto? Dice, eso es para 4. Eso es para gente como Paco Raval. Y yo dije, pues yo a lo mejor un día trabajo con Paco Raval. Y me dijeron, ¿ves cómo eres bobo? Sigue con tus pajarras. Y fíjate lo que es la vida, que llego a Madrid, estudio, tal, me voy de la universidad, los años aquellos, se monta la Taberna Fantástica, y estábamos allí un día, y en el estreno yo no sabía que estaba Paco Raval, sino igual yo qué sé, cuando terminó la función apareció en el camerino llorando de lo bien que lo había hecho yo. Yo dije, esto es acojonante. Digo, igual está llorando por otra cosa y de paso, ¿no? Estaba llorando de lo bien que lo había hecho yo. Me dio un abrazo y me dijo que bien, que tal, que le había impresionado, que tal. Y entonces, a través de eso, vino Damián, su hermano, que era agente, representante de los mejores actores. Decía, ¿quién lleva a Paco, Damián Raval, a quiénes lleva? A Paco Raval,
a Sacristán, a Concha Velasco, tal, 10 o 12 nada más, y a mí. Claro, para mí era un sueño. Yo era el apóstol número 13 de aquella cofradía de apóstoles con Damián Raval y los tal. Y todo eso fue porque él se empeñó, porque tenía esos puntos. Le dio ese punto, que me lo decía Benito, que venía de Italia de rodar, y le decía al guardia de la aduana: ¿ustedes conocen al brujo? Y el guardia de la aduana, claro, yo no había hecho nada de teatro independiente, teatro marginal, alternativo, de aficionado, tal. El guardia diría: el brujo, no. El mejor actor que hay es el brujo. Y efectivamente se empeñó y me llevaba a todas las representaciones de la Taberna Fantástica al Círculo de Bellas Artes, a directores, a productores. Los llevaba para que me conocieran. Por cojones, tenía que conocer al brujo. Mario Camus, Gutiérrez Aragón, Armiñán, en fin, yo no sé quién más llevaría, porque cada día llevaba, decían: oye, está ahí Armiñán, aprieta. En la función, ¿no? Ha venido Mario Camus, tal, los directores de boga en ese momento y tal. Y bueno, ya a partir de ahí, con lo de Damián Raval y con no sé qué, la serie Juncal, etcétera, etcétera, pero creo en las coincidencias significativas, entender que tenga que creer en los milagros, porque realmente esto es verdaderamente milagroso. Ahora después, que para mí lo más importante de Paco Raval, aparte de todo lo que ha dicho González Macho, que algo de eso ha apuntado, es su pasión por el descubrimiento. Que eso es efectivamente lo que nos alimenta y nos nutre y nos hace que cada día maduremos y crezcamos. Yo ya cumplí 61. Estaba viendo ahí Juncal y dije: pasa el tiempo, pasa. 61 pasa, queda más lejos todavía la Taberna Fantástica, y aún más lejos queda aquel niño que yo era, que vio a ese personaje que entró en la cafetería del Bar Regio. Eso ya, llanto por la muerte de un bandido, ¿no? Y el descubrimiento era algo que alimentaba a Paco, pero no, ¿de dónde se alimentaba? De la observación de la vida. Eso era para mí lo impresionante, su gran magisterio como actor, porque yo recuerdo que todos los días en las pausas del rodaje me contaba historias. Me contaba que había ido a Barcelona y había venido en el puente aéreo y se había sentado a su lado un personaje y me lo contaba y hacía así. Y me dijo esto y tal. Es como si, y me dijo lo otro, es como si entrara en el alma de la gente. Tenía la facultad de entrar en el alma de la gente. Y luego, a través de la técnica imitativa, pues construía esos personajes, pero él tenía una conexión absoluta y potente, muy poderosa, con la verdad de las cosas, con la verdad de las situaciones, con la verdad de las personas, y por eso era verdadero. Por eso era verdadero y por eso metía la pata a veces, porque era verdadero. Nadie que no es absolutamente verdadero, en algún momento tienes que meter la pata, y él de repente decía esas cosas que decía y tal. Y en fin, siempre que la familia Raval, que conozco a Benito desde que era jovencito, porque esta es otra, yo a Benito lo conocí en la universidad, fumando porros, que era lo que íbamos a la universidad. Y entonces estábamos allí un día y de repente me dice: es que yo quería ser actor, ¿no? No quería derecho, no hubiera acabado en el PP, aquí al lado. Pero yo quería ser actor, no estudiar oposición, registros, notarías, todo esto como los Rajoy, que tienen esa cabeza. El hermano está preparadísimo, tiene más cabeza que él todavía. Y quería ser actor, ¿no? Llegó el momento de que ir a la universidad y me dice Benito, con el pelo por aquí, que él iba a ir al Sahara a rodar una película de ayudante de dirección. Digo: coño, avisa, ¿cómo vas tú de ayudante de dirección? ¿Quién te ha metido ahí? Y yo ya era amigo de Benito desde hacía 9 meses. Dice: mi padre. Digo: el padre, este tío es productor. Claro, tú piensas que si lo han metido en producción, es productor. Es productor. Digo: este será Querejeta o... ¿Quién es tu padre? Dice: Paco Raval. Yo digo: hace 9 meses que tu padre es Paco Raval. Dice: no, hace más.
y no me lo has dicho. Sí, sí, bueno, y todo coincidencias curiosísimas, significativas. Y bueno, a partir de ahí, pues mi amistad con la familia ha sido enorme, mi gratitud a Paco ha sido absoluta, porque realmente se empeñó, hice la serie Juncal. La serie Juncal para mí significó un espaldarazo profesional y de publicidad y tal, importante para yo luego retornar al teatro, que era donde yo tenía que desarrollar un trabajo, con el apoyo de la televisión y el cine, porque si no el teatro ya sabemos lo que pasa. Y bueno, ha sido un placer y para mí es un privilegio y un honor que hayáis contado conmigo en este homenaje a nuestro queridísimo amigo Paco Raval. Muchísimas gracias. Han sido muchos los compañeros y amigos de Paco que nos han hecho llegar por diversos medios mensajes de adhesión a este homenaje. Uno de ellos ha sido el director argentino Manuel Antín, quien por correo electrónico nos ha dicho lo siguiente: Estimados amigos, les deseo mucho éxito en la presentación del archivo Francisco Raval. De no tener el Atlántico de por medio, con mucho placer los acompañaría. Tengo un enorme afecto por el recuerdo de Paco. Otro de los grandes amigos de Paco Raval, el poeta Marcos Ana, iba a estar con nosotros esta tarde colaborando en este emocionado recuerdo de Paco. Lamentablemente, en el último instante no ha podido ser. Un pequeño problema de salud se lo ha impedido. Hace un momento hemos hablado con él y nos ha pedido que les traslademos sus disculpas, que le diéramos de su parte un abrazo a Asunción y que hiciéramos constar en este acto su cariño hacia su gran amigo Paco. Le deseamos una muy pronta recuperación. Hace poco menos de un año, Asunción Balaguer y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes llegaron a un acuerdo para digitalizar la documentación que a lo largo de los años y en distintos domicilios Asunción fue atesorando. Son centenares de documentos, cartas, coplas, pregones escritos por Paco, algunos de ellos manuscritos, fotogramas y fotos de los rodajes de escenas de miles de películas, de films caseros grabados en centímetros, en 8 milímetros, casetes en las que Paco plasmaba sus memorias. Transformarlos en objetos digitales asegura la preservación de una valiosísima información que, en su formato original, multiplica el encanto, por supuesto, pero conlleva el riesgo de lo perecedero. La generosidad de Asunción y de cuantos han hecho posible la publicación de muchos de esos documentos ha propiciado que hoy podamos estar aquí presentando el archivo Francisco Raval, espacio de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que nace con el doble objetivo de convertirse en recopilación biográfica de uno de los grandes referentes de nuestra interpretación y aportar un testimonio sociocultural sobre la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. En un instante nos hablará del archivo Francisco Raval, de su génesis y de cuanto ofrece John Sanderson, profesor de la Universidad de Alicante y director académico del portal. Pero antes les ofrecemos una aproximación al archivo Francisco Raval, que desde hoy les espera en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Y así hemos empezado. Ya me llevó a la universidad para que viera cómo estaban digitalizando todo esto en la Fundación de Miguel de Cervantes, y me pareció tan hermoso darlo a una universidad.
nosotros, la Lope de Vega, hacíamos un repertorio en general, clásico. Otelo, María Estuardo, El Alcázar de las Perlas. También mi íntimo amigo Fernando Rey, otra entrañable persona, con la herida aún fresca de su muerte. Y cuando cogimos el autocar de regreso para Granada, pues llegando a Jerez, se me declarò. Io ho detto a Paco, il giorno che io faccio un film come direttore, come regista, io ti chiamo. Que estaba verdaderamente soberbio en la plenitud de su talento y... Estos águilas. Uy, ya está. Uy. Buenos días, don Dámaso. ¿Qué piensa usted de la poesía? Menuda pregunta. ¿Qué piensa usted de la poesía? Pues te diré que creo que es uno de los motores del mundo. Buenas tardes. Como director académico de este archivo, es un inmenso placer compartir con ustedes el privilegio de tener acceso a unos documentos valiosísimos, la mayoría inéditos, para seguir y comprender la trayectoria profesional y vital de Francisco Rabal y, en cierta manera, la evolución del cine nacional y de la sociedad española en general. Tener, por ejemplo, recopiladas y ordenadas las cartas que Paco Rabal escribía en 1950 desde Arcos de la Frontera, donde rodaba Luna de Sangre con Paquita Rico a las órdenes de Francisco Rovira Veleta, aporta una información apasionadamente relatada por Paco sobre cómo era un rodaje en aquella época y también aporta un testimonio no oficial y sobrecogedor sobre cómo era aquella otra España que no salía en el nodo. 15 años después, en 1966, también enviaba cartas desde Kitzbühel, Austria, cuando Paco ya era un actor consagrado, y contaba con todo lujo de detalles su insólita experiencia en el lujoso rodaje de Las Brujas a las órdenes de Luchino Visconti, y no solamente cartas, sino también grabaciones. Tenemos grabaciones de entrevistas, por ejemplo, de 1983, realizadas por Paco con toda su humildad a habitantes de Alburquerque para preparar ese inolvidable personaje de Azarías que nos impresionó tanto. Toda una riqueza documental que ahora puedo compartir con todos ustedes, con todo el mundo, mediante un mero clic, gracias a que la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha puesto a disposición de este proyecto todos los recursos necesarios para ordenar y digitalizar este amplísimo fondo bibliográfico que tanto puede aportar al estudio del cine español. Y también gracias principalmente a Asunción Balaguer, su esposa, que en lugar de esperar a que se generaran ofertas editoriales o instituciones, ha decidido que esto es para el pueblo y ha dado acceso, que tengamos acceso a toda la documentación que esté disponible para todos, con esa generosidad que la caracteriza, que es la misma generosidad que caracterizaba a Paco Rabal. Por lo que respecta a las cartas enviadas a Paco, ha sido también muy importante la actitud cooperativa de los remitentes y de los descendientes de los remitentes, ya que la Fundación Miguel de Cervantes muy prudentemente ha ido pidiendo uno a uno la conformidad para su publicación. Algunos incluso de los que les hemos pedido permiso nos han luego aportado sus propios documentos, cartas o fotos que tenían relacionadas con Paco Rabal para que las incluyéramos.
Y nuestro agradecimiento porque este archivo es un portal en permanente desarrollo. Primero, porque todavía quedan muchísimos documentos aportados por Asunción para digitalizar e incorporar, pero también porque estamos abiertos a cualquier otra aportación vinculada a Paco que pudiéramos incluir. Se trata simplemente de que digitalizamos el documento e inmediatamente lo devolvemos a su propietario, como hemos hecho hasta ahora. Quienes entren al portal, mediante la interrelación de estos documentos, podrán comprobar el proceso evolutivo actoral de Paco Raval, su permanente curiosidad artística y también su integridad personal. Pese a ser ya un actor popular en mediados de los años 50, con aquellas dos deliciosas comedias de José Luis Sáenz de Heredia, y también por aquellos dramas con Rafael Gil, en aquel secarral sociocultural él tenía sed de más profesión, de más mundo, de más compromiso, y pocos años después, por ejemplo en el año 62, cuando él ha rodado El Conde Sándor, cuando ha coprotagonizado con Alain Delon y Mónica Vitti El Eclipse, Michelangelo Antonioni, o sea, qué actor de aquella España, eso era inimaginable en aquella época. Pues vuelve a su país. ¿Y saben cuál es su principal preocupación? La situación de los mineros asturianos. La brutal represión que se ejerce sobre ellos por la huelga general en Asturias, y firma el manifiesto de los 102 intelectuales, y había que tener valor, y más aún en su profesión, para firmar un documento de ese calibre. De hecho, de los 102 intelectuales, 2 eran actores, Fernando Fernán Gómez y él, y sabían que después habría represalias, y de hecho las hubo. Así que en este archivo comprobarán cuánto destacó Paco Raval en el cine, en el teatro, en la televisión, pero también cuánto destacó por su solidaridad y su compromiso. Y quisiera terminar celebrando con Asunción pues el talento que hay reunido hoy aquí en esta sala, ¿no? Los compañeros de profesión que reconocemos, también los del otro lado de la cámara, también de otras disciplinas artísticas, y además porque entre ellos, además de ser quienes son, también son pues la hija de Fernando Fernán Gómez, la hija de Carmen Laforet, las hijas de Miguel Delibes, una confluencia de pasado y actualidad en ese eterno presente que es la cultura, pues todos aquí de una u otra manera homenajeando a quien espero que consideréis un digno representante vuestro. Y también, además del talento, pues recalcar ese cariño, esa generosidad que transmitís al estar hoy aquí, en un acontecimiento estrechamente vinculado a un gran actor que también fue cariñoso y generoso, porque creo, Asunción, que con esta concurrencia que tenemos hoy aquí se demuestra que se os quiere mucho a Paco y a ti. ¿Verdad que sí? Yo no sé cómo podría hablar ahora con tanta emoción, tantas personas queridas, generosas, que hemos convivido tantas cosas juntos, que nos hemos amado, nos amamos.
de profesión, de vida. Son muchos años de vida, de lucha. Pienso que nuestra generación ha pasado de no tener nada a hacernos nosotros mismos. Y ahora lo dejamos en manos de esta nueva que va a venir, que espero que sepa recoger algo del sacrificio y del esfuerzo que hemos tenido, porque casi todos nos hemos hecho solos, sin ayuda. Paco, recuerdo que cuando viajaba al extranjero se iba a buscar a los exiliados, iba a buscar a León Felipe, buscó a Alberti por toda Roma, para que le diera aquel hálito que habíamos perdido. Y con ellos se fue formando y fue creándose la cultura, se la creó él solito, buscando siempre quién sabía más, con humildad, con mucha humildad. Paco siempre quería aprender porque no pudo estudiar, fue a la escuela primaria, pero él lo aprendió todo de la vida, de las personas inteligentes que las sabía buscar y encontraba. Bueno, os agradezco tantísimo que hayáis venido. Todas las familias. Paco adoraba a Delibes, se carteaba muchísimo. Adoraba a Armiñán, adoraba a Rafael, que siempre me contaba Rafael Álvarez, que cuando rodaron en Juncal, que él hacía de chofer de Paco en Juncal. Y no sabía, me dijo, yo no sabía conducir. Y Paco le dijo, tú no, cállate, no digas nada. Que yo, no digas nada. Dices, que voy a perder el papel, no lo vas a perder. Dice, entonces yo le diré a Armiñán, como me toca, como, oye, Jaime, ¿no te parece mejor que conduzca yo el coche ahora en este momento? Y me lo contaba Rafael con un amor tan cariñoso. Bueno, Paco era un personaje muy, muy dulce, muy tierno. Yo no sé por qué te daba miedo, Paco. A mí no me daba miedo. Por la voz, pero era muy tierno. No, era un niño, era como un niño. Bueno, un niño, sí, a veces era malo. No malo, no, travieso. Era travieso, sí, pero malo no podía ser malo, no. Bueno, estoy muy emocionada, pensaba deciros muchas cosas, pero no sé, ha sido tan bonito, tan hermoso todo lo que habéis dicho y lo que ha pasado aquí, que estoy muy satisfecha de conservar todas esas cartas, porque yo se las guardaba. Las tenía todas catalogadas por directores, por actores, por toreros, también hay muchos pintores, porque me parecía, yo fui a casa de Pemán una vez, visitamos a José María Pemán, y me impresionó muchísimo bajar a su biblioteca y tenía en vitrinas cartas escritas, autógrafas de escritores, y me emocionó a mí aquello. Y luego fui también a Burdeos, a la casa de Goya, y también había en vitrinas cartas de Goya a su hijo, y dije, fíjate qué hermoso, en estas letras hay un trozo de vida, que hay alma y espíritu, en esos momentos han escrito algo a su padre. Hablaban de un carro, lo de Goya, de si compraban una carroza, si no la compraban, cosas, pero que es emocionante a través de los tiempos conservar esto. Por eso las conservé, pensando en esto. Y yo quería hacer una fundación, no me salió bien en Águilas, en Murcia. Y digo, ¿cómo voy a dejar estas cosas? Tengo miedo que se vayan, que se las lleve el trapero. Digo, no, esto no se puede llevar. Y me alegró tanto cuando me coincidí con Sanderson en Murcia, lo coincidí en un festival que había de cine precioso. Me dijo que era amigo de Rafael Álvarez. Conectamos, le dije lo que tenía, vino a mi casa y siempre, luego he leído un libro de Humberto Eco. No me acuerdo ahora cómo se llama, tan bonito, que se va al desván de su abuelo y ahí entre los tebeos, vamos, de aquella época, italianos, canciones, va reconstruyendo su vida. Y entonces me imagino a Sanderson, que subía a mi casa, que tengo una buhardilla llena de polvo que estaba entonces, y lo veía afanado, con las fotos, se le pasaban las horas allí, pasaba días enteros allí en medio de aquel polvo. Yo decía, ay, pero a veces me llamaba para preguntarme qué era. Fue un trabajo
tan minucioso, de tanto amor, de tanta entusiasmo por conocer, cogía las cartas y decía, ¡uy! De Carmen Laforet, ¡uy! De Delibes, tengo una también de Vittorio de Sica, que me encontré de su puño y letra, y de tu abuela. Y lo que sí guardo es un reportaje que le hizo la maravillosa Josefina Carabias, la gran periodista, y que le hizo un reportaje muy bonito de los cortos que Paco había hecho sobre Dámaso, y hizo un reportaje precioso, eso sí que lo guardo. Bueno, total, que estoy muy feliz de que esto vaya al mundo, para que lo quieran recoger, los que quieran, tengan curiosidad, que hay mucha gente curiosa y que les gusta aprender. Y ya es una época que ya no existe. Esa amistad que teníamos entre todos, que conocíamos nosotros, alternábamos con Fernán Gómez, nos reíamos juntos, sabíamos todo de todos, de cómo era la familia, si tenían dinero, si no tenían. Fernando una vez le dejó a Paco, que tenía mucha preocupación que no teníamos dinero, y le dejó, y cuando se lo devolvió dice, hombre, no me acordaba, gracias. Fíjate, qué cosa, qué generosidad entre compañeros, es verdad. Así que de todos hay... El recuerdo no se puede olvidar. Y estoy muy agradecida a la Academia, muy agradecida por la acogida que nos han dado de afecto, de verdad. Y a la Fundación del Banco Santander de Cervantes, a la universidad, que pasé un día también muy hermoso en la universidad. Es que es muy hermosa, la inteligencia cultivada es muy importante. Es una pena que nos retiren cosas, porque la cultura es lo más barato y lo que a la larga da mucho más a un país, porque seguimos recordando a Cervantes y tantos pintores, que estos se quedan aquí siempre para todo. La cultura es lo más importante, yo creo, para un país. Bueno, un abrazo a todos, os agradezco muchísimo vuestra asistencia y hasta siempre. Por nuestra parte, nada más. Solo recordarles que pueden profundizar en la vida y trayectoria de Paco Raval en el archivo Francisco Raval de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Si les parece, ahora, para finalizar, podemos brindar en el vestíbulo por el recuerdo de nuestro querido amigo Paco. Gracias a la Academia por su magnífica acogida y su hospitalidad, y a cuantos han hecho posible este homenaje. Muchas gracias a todos los que han donado sus recuerdos y su obra a la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Muchas gracias, Asunción. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Hasta siempre.